Hola, esto es Lichis y Libros, yo soy Lichi y estos son mis libros y después de 3 meses terminé de leer este libro. Terminé de leer Eso, It de Stephen King, así que vamos a hablar mucho de este libro, muchísimo. En estos meses que no hice video aquí en este canal de YouTube, me hice una cuenta de TikTok. Me ha estado yendo bastante bien, la verdad. Ya tengo 1100 seguidores, no me lo puedo creer. Este libro yo lo quise terminar porque es el primer libro tan largo que me leo. Antes de este libro, el libro más grande que había leído era de 600 páginas, que de hecho fue otro libro de Stephen King, el de Christine. Quería explorar, no me encantó el libro, la verdad, pero es un libro tan grande que simplemente no puedo decir, no me gustó. Entonces hice una lista muy larga de las cosas que no me gustaron, de las cosas que sí. Les voy a explicar como todo esto. Es un libro que deja muchísimo que decir, la verdad, y hacer un video así rápido en TikTok no iba a ser lo suficiente para mí para poder explicar todos los pensamientos y todo lo que saco de este libro. Entonces decidí hacer un video así concreto en YouTube, en este canal, que es para eso lo que está, para que yo hable de libros. Entonces, comencemos. Este libro se llama It, Eso, es del escritor Stephen King. Es un libro que se publicó en 1986 y esta edición, que es la edición de bolsillo, tiene 1503 páginas. Es un libro que está categorizado como de terror y es un libro que ya se ha adaptado al cine en dos ocasiones, en los 80s y en los 2010. Y es un libro que ha sido un icono del terror bastante impactante. Uy, es más, tengo un adorno del payaso eso. Películas de terror, de historias de terror, disfraces. Es un icono del terror, así como lo es Freddy Krueger, el Ghostface. Como todos esos, el payaso eso se convirtió en un icono del terror. Y de hecho es por eso que yo leí el libro, porque a mí me parece muy interesante la escritura de Stephen King, principalmente porque se le aclama mucho de ser el maestro del terror, porque me gustan mucho las películas que están hechas a partir de novelas de Stephen King y porque me gustan las películas de terror. Entonces para mí Stephen King ha sido como también así como para mí, como para muchas personas, ha sido un icono del terror, porque es una de las personas que escribe más terror y porque tiene muchísimas novelas publicadas, novelas que todo el mundo conoce, al menos una. Yo quería explorar este libro porque me llamaba la atención saber qué es lo que había en esas 1500 páginas y porque quería saber cómo es que el payaso eso de las películas estaba representado en el libro original. Mi contexto de cómo es que yo llegué a este libro: a mí me gustaba mucho Stephen King. De hecho, yo cuando tenía 18 años, 17, que fue cuando empecé este canal, me gustaba mucho Stephen King. Era mi escritor favorito. Entonces, yo he leído, desgraciadamente, solo 4 libros de Stephen King como tal. Leí Misery, Christine, El Resplandor y también leí... Es un cómic del libro de Apocalipsis, pero nada más me leí el primer tomo y la verdad no me gustó. La historia estaba de una forma no concreta que no me llamó la atención y no me dejó con ganas de leer los siguientes tomos, además que todavía no salían. No sé, no me quedé con ganas de leer la novela, la verdad. Stephen King tiene una forma de escribir que mucha gente no conoce, pero lo que él hace es que él todos los días de su vida escribe, creo que 6 páginas o escribe algo. Y entonces esas páginas, como las escribe así tanto todos los días, después de un rato, después de 3 meses, después de un par de meses, lo lleva a sacar una novela o un libro y eso lo publica. Obviamente si publicas un libro es menos probable que ese libro se te haga popular que si publicas 30. Al menos uno se te va a hacer popular o al menos uno va a ser muy conocido. Entonces esta es la forma en la que Stephen King escribe y es muy sabido que Stephen King divaga y describe muchísimas cosas, describe muchas cosas, que en ocasiones puede ser bueno porque te centra en lo que está sucediendo en la historia y no simplemente es los diálogos o lo que está sucediendo en la acción, sino que Stephen King también tiene la capacidad de poderte describir los momentos y es muy bueno escribiendo sentimientos, pensamientos, cosas de la imaginación, recuerdos, cosas como cómo pega la luz, el agua, los sonidos, incluso lo que huelen los personajes, te lo describe. A mí en ciertas ocasiones me gusta que haga esto, pero en otras me parece muy fastidioso, la verdad, y tedioso. Y esto es lo que yo opino así en general de Stephen King. Ahora ya, voy a ir respecto al libro. El libro de Eso trata de 6 adultos quienes reciben una llamada de un amigo de la infancia que tuvieron en común, que resulta que les dice, ¿recuerdan esta promesa que tuvimos? Tienen que regresar al pueblo en el que crecimos juntos para derrotar la amenaza
que está presente, que es eso. Y a lo largo de la historia, estos personajes, estos adultos, recuerdan cómo fue esta amenaza de cuando eran niños. Entonces te cuentan la historia del presente, que es en 1985, y su historia del pasado de cuando eran niños, de 1958. Y hace este salto en el tiempo del presente, que es cuando son adultos, y del pasado cuando son niños, y cuenta un poco de la historia de Derry, que es el pueblo en el que crecieron los niños, y cuenta todas estas historias del pasado y de qué sucedió y perspectivas de otras personas, de otros momentos en la historia del pueblo, todas las cosas paranormales, de terror, cosas de que tuvieron en la escuela y su amistad. Entonces todo esto pasa en ese libro. Si lo vemos así de forma cruda, de forma lineal, el libro no pasa mucho. Lo que pasa es que les reciben la llamada estos adultos, van al pueblo, en el pueblo recuerdan su infancia y después pelean con el payaso. La cosa es que en ese intermedio te cuentan todas las historias del verano en el que pelearon con el payaso, eso básicamente, de cómo es que pelearon con otros chicos de su edad, de historias del pueblo, de cuando se creó, de historias de desigualdad, de violencia, y eso es lo que abarcan las 1500 páginas. Ahora, vamos con las cosas buenas del libro, porque la verdad es que a pesar de que el libro me desagradó bastante a la mitad, yo creo que entre la página 500 y la 1200 el libro la verdad me tenía muy fastidiada. En general me gustó y considero que es un buen libro. No creo que sea excelente y que sea la mejor obra de arte escrita, no lo creo, pero es bueno. O sea, la verdad es que no puedo negarlo, no puedo decir que no puedo decir que todo es horrible, porque sería mentirles. Entonces tengo una lista de 18 cosas buenas y 18 cosas malas que yo opino del libro y que noté. La primera cosa buena es el terror. Para mí el terror funcionó muy bien. El terror en los libros funciona muy distinto de en las películas, porque en las películas tienen elementos como las actuaciones, los gritos, el sonido, la música, y en los libros no existe eso porque te lo vas imaginando tú a la marcha. Lo que sucede en los libros es que lo que te da miedo son las reacciones de los personajes. Te van contando al inicio de la historia, te cuentan asesinatos y cosas de muerte y violencia, y que los personajes principales, que son los que te llevan a lo largo de la historia, están aterrados de eso, que tú también dices, es que, ¿qué pasó? O sea, tal vez yo también debería de tener miedo. Yo creo que funciona muy bien eso, porque a mí genuinamente hubo 2 escenas que me hicieron tener miedo. Igual no ayudó que las leí en la noche, un día que se fue la luz y estaba oscura y sola leyendo con una lámpara. No ayudó nada y pues la verdad me dio bastante miedo que fuera a salir algo en la oscuridad, pero creo que funciona bastante bien y no me puedo imaginar cómo es que este libro en 1986 impactó a las audiencias. Número 2, la contextualización. La verdad es que está muy adecuada a la época. Describen historias de 1920, de 1958, de 1985, y creo que los personajes y las cosas y las historias están bien contextualizadas porque te ayudan a imaginarte como si estuvieras en esa época. A pesar de que seas de los 2000, 1990, te puedes imaginar muy bien cómo es que es la historia de ese pueblo en 1920. Eso lo hizo muy bien, y también ayuda bastante que Stephen King tiene el poder de describir lo que sea. Puede describir incluso el polvo que toca la luz y cómo es que esto va demasiado. Lo hace muy bien, la verdad. ¿Exagera a veces? Sí, pero lo hace bien. Te lo puedes imaginar. Y también es que la forma de hablar de los personajes, sus creencias, todo lo que dicen, cómo es que se relacionan entre los unos entre los otros, considero que es bastante adecuado respecto a la contextualización. Número 3, y este es un punto muy fuerte del libro, que es la crítica social. Este libro se basa en 7 personajes, que son los 7 niños que estuvieron a cargo de derrotar al payaso eso. Básicamente porque esto sucede a partir de que el protagonista, que es Bill, asesinan a su hermano George, y busca venganza, busca encontrar al culpable y busca darle justicia a su hermano menor. Entonces esto hace que otras desigualdades que sufren los otros 6 personajes los unan y crean esta amistad fuerte que los ayuda a no solo derrotar al payaso, sino también a derrotar sus miedos y a derrotar las violencias que sufren entre sus familias y con otros niños que son sus bullies. Yo digo que hacen la crítica social bastante bien. Una, por los personajes, porque todos esos niños son parte de una minoría, son parte de una opresión sistemática en la que les hacen bullying, en la que están en desventaja, por así decirlo, porque Bill es un niño que tartamudea. Luego tenemos a Richie, que es un niño que usa lentes. Tenemos a Eddie, que es hipocondriaco, que se podría decir que su mamá es sobreprotectora. Tenemos a Ben, es un niño gordo, grande. Tenemos a Beverly,
que es una niña, que su opresión es ser mujer y tiene un papá abusivo. Tenemos a este Mike, que es negro, es un niño negro. Y... ¿qué me falta? Y a este Stan, que es un niño judío. Entonces tenemos estos 7 personajes que naturalmente son oprimidos, unos más que otros, unos sufren de esta opresión sistemática muchísimo más fuerte que todos los demás, pero eso es lo que los une, porque a partir de estas diferencias que tienen con el resto de la sociedad de Derry, ellos se unen y se autoclaman los perdedores. Entonces este club que crean es el club de los perdedores y eso hace que pues entre ellos encuentren este vínculo que hace que salven al mundo básicamente. Pero esta crítica social también se encuentra en las historias que se cuentan de Derry. En estas historias encontramos crímenes de odio que se fundan y que se originan en el racismo, en la homofobia, en la misoginia, en general en mucha violencia. Hay muchísima violencia en todas estas historias y pienso que hace muy bien la crítica social, porque en realidad si tomamos en cuenta quiénes son las personas que son asesinadas por eso, son personas que son minorías. Entonces uno puede hacer como este análisis de cómo es que eso es un reflejo de cómo es que nuestros criterios como sociedad matan a las personas. No es eso, porque además queda muy claro en el libro que eso no inventa cosas, sino que trabaja con las cosas que tiene, trabaja con las herramientas que tiene. Entonces si manipula a una persona, utiliza las cosas que esa persona ya tiene en su cabeza, sus creencias, sus opiniones, las cosas que siente, las agarra y las convierte para que puedan ser una herramienta para eso, para matar a las otras personas y que eso se pueda alimentar. Entonces me parece bastante bien porque además, a pesar de que hay como muchos asesinatos a niños que principalmente matan niños, los niños son violentados por sus propios papás, porque tenemos una historia de un niño que es muy cruel, es una historia muy trágica y este niño es un niño que lo mataron porque estaba fuera de su casa y eso pasó porque en su casa lo golpean, porque su padrastro lo golpea y golpea a su hermano casi hasta la muerte. Entonces el niño pues no quería estar ahí porque un día hizo algo malo, se salió de su casa y lo mató eso. Me gusta cómo es que también pues tanto como tú lo puedes deducir como lector y también puedes tomar en cuenta todo lo que ves de las historias. También hay una historia bien fuerte de un incendio que hubo a un bar negro, porque Derry, este pueblo, es sumamente racista. Queman un bar de personas negras porque como no tenían permitido estar en bares de gente blanca, se hicieron su propio bar y las personas blancas no les gustó y quemaron ese lugar y así que quemaron a varias personas vivas y esas personas se murieron y después esta resistencia y tienes muchas cosas y lo peor de todo es que estas cosas pasan en la vida real, pasaron en la vida real, son cosas que nosotros vemos de la historia que hemos conocido, que hemos escuchado, que decimos, claro, es que el terror no es simplemente el payaso que da miedo, sino que todas estas historias son reales y pueden ser reales. Eso es lo que da más miedo, porque también llegó un punto en el que los protagonistas, los niños, le tenían más miedo a sus bullies, a los niños que los golpeaban, que le fracturaron un brazo a un niño, que violentan a todos estos niños. Le tenían más miedo a eso que al payaso, que al eso que se transformaba en sus literales peores miedos y los podía matar. Nos pone a pensar en cómo es que nosotros como sociedad también somos una basura, no nos importan las personas, tenemos mucha indiferencia y creo que lo hace bastante bien, la verdad, lo hace bastante bien. Número 4. Las voces de los personajes a mí me parecen adecuadas para sus edades, para sus contextos y para su tipo de opresión, porque cada uno de los niños habla de una forma diferente, tanto que puedes encontrar quién está hablando sin que todavía te digan quién lo está diciendo. Y la verdad es que están bastante adecuadas a las edades. Se pueden ver que los niños hablan como niños y que los adultos hablan como adultos, con miedos y todo. Me encantó, me gustó bastante. La número 5 es que es un texto analizable. Así como les dije de esta parte, se encuentran como estas historias de opresión. Se pueden analizar bastante. Yo leí el libro y dije, encuentro tales cosas, pero si yo quiero, pueden encontrar muchísimas otras cosas porque hay cosas que dejan al azar o cosas que no mencionan tanto, pero como que sí ponen ahí como pasa esto. Entonces tú puedes decir, esto está sospechoso, vamos a ver esto. Y también es que se centra en este análisis que uno puede hacer sobre la lucha de clases, la opresión, cómo es que funcionan las desigualdades de forma sistemática. Se puede analizar porque ahí está, porque desde el principio los personajes, con el solo hecho de existir, ya te están diciendo cuál es su tipo
de desigualdad, su tipo de opresión, y eso lo hace algo analizable. El número 6 es cómo es que los miedos y los traumas regresan una vez que tú regresas también a tu lugar, porque los adultos cuando regresaron a su pueblo de cuando eran niños comenzaron a tener todos estos recuerdos de las cosas que les hayan pasado, de los niños que los golpeaban, de sus traumas, de sus papás, familias, y esto me parece bastante irreal porque muchas veces suprimimos cosas que nos lastiman, nos olvidamos de cosas y luego regresan así como de golpe, y pienso que lo hicieron bien. Pienso que está muy bien hecha también esta parte en que los personajes no recuerdan nada y van recordando cosas poco a poco, de forma que tú también conociendo esas cosas al mismo tiempo que los personajes. Me pareció que lo hicieron bastante bien. Número 7, la fe. Y no lo digo de forma espiritual, sino como la creencia del poder. Hubo una parte en la que los personajes se preguntaban en qué es lo que daba poder a los niños y qué es lo que les daba poder a las personas y a eso. Y básicamente las cosas tienen poder sobre nosotros porque nosotros se los permitimos. Porque daban un ejemplo de qué es lo que tenía poder sobre este Ben, que es el niño gordito. Pensó, ¿qué es lo que tiene poder sobre mí? Esta Beverly le gustaba a este Ben. Entonces Beverly tiene poder sobre mí. Entonces yo voy a hacer todo lo que me pida Beverly por la forma en la que yo me siento. Pero al mismo tiempo, Bill, que es el chico que tiene un tartamudeo, tiene poder sobre Beverly porque a Beverly le gusta Bill. Entonces toda esta parte de cómo es que el poder hace que nosotros hagamos cosas o que no las hagamos o que las dejemos de hacer es muy importante. Iba a llegar algo. Pienso que si hubieran desarrollado un poco más ese pensamiento que iban a tener, hubiera tenido muy diferente el libro, como que hubiera tenido una perspectiva más amplia y más textual de lo que estaba diciendo en el libro de esto del poder. Pero lo dejaron así como que al aire. Pero me gustó a dónde iba, porque esto hace referencia de cómo es que el poder hace que puedan derrotar a eso. Si ellos creen que pueden derrotar a eso, si ellos creen que pueden derrotar sus miedos, si ellos creen que pueden seguir adelante, lo harán, porque el poder es un arma muy fuerte. Y también de ahí viene la creencia. Por eso es que ellos tenían miedo de que como adultos no pudieran derrotar a eso, porque no tenían la misma fe que tenían, las mismas creencias que tenían cuando eran niños. Y además también hasta como esta parte de la crítica hacia los adultos y sus miedos, que son muy distintos de cuando son niños, que a los adultos les dan miedo en los impuestos, mientras que a los niños les dan miedo a un payaso. Entonces tienen como menos imaginación y menos capacidad de poder derrotar sus miedos. Y me gustó eso. Me hubiera gustado que lo explayaran muchísimo más, que lo explicaran más, porque pienso que le dio muchísimo sentido al libro. Pues así lo dejaron, pero es un punto positivo a mi parecer. Número 8. El impacto de las infancias. Dentro de la opresión sistemática que están, pues es que si eres mujer, vales menos que un hombre. Si eres gay, vale menos que si eres hetero. Que si eres negro, vales menos que si eres blanco. Y todo esto, como todas estas opresiones sistemáticas, funciona también la edad, porque un niño o un adulto mayor, una persona vieja, va a tener menos poder que un adulto de 30 años. Entonces, las infancias tienen muy poco poder porque no les creen, porque inventan cosas, porque no sé qué, porque no tienen la misma autonomía. Y en este libro resignifican las infancias porque los ponen algo como un punto importante para que salven al mundo, básicamente, porque son las infancias las que ayudaron a resolver el problema. Los niños que a partir de sus miedos, de sus creencias y de todo lo que tenían a sus manos, decidieron hacer algo al respecto del payaso. Fueron los niños. Y me gustó eso. Cuando ellos buscan derrotar al payaso siendo adultos, buscan regresar a su infancia y regresar a todas estas cosas que tenían. Tenían que recordar, tenían que tener presente sus infancias para poder seguir adelante con el payaso, para poder hacer algo al respecto del payaso. Y me gustó, porque sí, uno tiene que resignificar las infancias, uno tiene que tener en cuenta que son importantes y que tienen un impacto trascendental en nuestra sociedad, que las infancias son la base de una sociedad. Me encantó. Me gustó mucho hacer que las infancias sean importantes. Estuvo increíble. Número 9. Buenas dinámicas familiares. Me gustó que todas las dinámicas parecieron reales, adecuadas a su época y variadas. En una tienen a una mamá que es sobreprotectora, en una otra tienen a dos papás que no le hacen caso a los hijos, en otra tienen un papá abusivo, en otra tienen a un papá presente, en el que todo está muy bien, pero el problema son como la vida de afuera, todo lo que está afuera. Me gustó porque
Así es. Número 10. El hecho de que los niños estén juntos resalta la importancia de la comunidad. Porque hoy en día en la sociedad tenemos muy arraigado esta parte de salir adelante nosotros solos y nos han creado como este miedo de que nosotros tenemos que salir adelante a partir de solo nuestro trabajo, a partir de lo que hacemos bien, de lo que tenemos, de lo que no sé qué. Y olvidamos la comunidad, olvidamos a nuestros amigos, a nuestra familia, a la gente que nos rodea, con la que trabajamos, con la que estudiamos. Nos olvidamos de ellos y se nos olvida que la comunidad es lo que hace que todo salga adelante. La comunidad es la que se revela, la comunidad es la que exige, la comunidad es la que salva vidas. Y me gustó que esto se nota con los niños, porque los niños cuando están los 7 juntos, son fuertes, se divierten, son niños de nuevo, se olvidan de sus problemas individuales y salen adelante. Y son los 7 los que derrotan a este payaso, los que derrotan a este miedo. Y por eso es que cuando están de grandes y no están todos los niños, tienen miedo de que no se vaya a lograr, porque la comunidad junta es mejor. Y me gustó eso. Al inicio me parecía muy frustrante que los niños fueran tantos, pero ya después le vas agarrando la onda, vas encontrando el lugar de cada uno de ellos en ese espacio y la verdad es que todos son importantes. Además que el número 7 es como algo muy importante dentro del universo de eso, porque el payaso está consciente de que si son 7, son muy poderosos. Número 11 es una buena representación de la sociedad actual de cualquier lado. Habla sobre la violencia, sobre la indiferencia, sobre también la discriminación. Durante las historias que te van contando está muy claro cómo es que esto lo encuentras en el libro, pero también fuera del libro. Se ve en todos lados. Cosa número 12. Hay muchas perspectivas. A mucha gente le puede parecer muy frustrante. A mí me pareció muy frustrante en partes, pero me pareció algo muy importante porque te dan muchas perspectivas y te dan perspectivas hasta del payaso. Eso a mí me pareció satisfactorio. Porque si me estaba poniendo cada una de las miserables perspectivas de todas las personas involucradas con la historia, lo mínimo que tenían que hacer era también ponerme un poco de eso. Y me gustó, me encantó. Me gusta que son muchas perspectivas porque te cuentan cosas que los protagonistas no vieron y que tú vas aprendiendo de otros lados. La número 13 es que hay una analogía de la religión. Me atrapó. Es cine. Hay una comparación con la religión. Porque quiero pensar que eso es Satanás, pero resulta que hay una parte ya al final, al mero final, en el que salen que eso llegó después de algo que se llama la tortuga. La tortuga se supone que es como este ser como todopoderoso que hizo el mundo y se ocultó en su caparazón. ¿Qué va a hacer eso si no es Dios? Y como que dicen que no sirvió de nada, ¿no? Incluso hacen una referencia con que la tortuga está muerta. Y si eso no es una referencia a la lectura de Dios está muerto, no sé qué es, ¿eh? De que está esa analogía, está ahí. Porque hablan mucho de la religión, en otro momento hablan de cómo es que funciona el judaísmo y el catolicismo y el cristianismo y todo, y cómo es que esas creencias que tienen, como esta parte de que los judíos creo que no pueden comer carne o no pueden comer algo en cierto tiempo, es como tan absurdo como la otra cosa que hace también el catolicismo o tan absurdo como lo que hace el cristianismo. Y me gustó que aquí le tiraron a todas las religiones. Número 14. Juega con los tiempos de narración, los narradores y los años en los que se están poniendo. Porque saltan de contarte una historia de 1958 a una de 1929, a una de 1985 y hay varios narradores. No solo es un narrador en tercera persona, sino que también Mike, uno de los personajes principales en cierta parte de la historia, narra todo como yo hago tal, yo no sé qué, pregunté tal. También como que hay un narrador en presente y en pasado. Me gustó eso, está variado, es nuevo. Número 15, es una buena escritura. Es una buena escritura, no es una escritura que se vea de una persona que acaba de escribir su primer libro y no sabía cómo hacerlo y se lo permitieron. No. Esto es una escritura de una persona que ya escribió muchas cosas, que ya vio muchas cosas, que ya experimentó de una y mil formas. Se ve que es una buena escritura, tiene como buena estructura también, no les puedo negar eso, está muy bien escrito. Número 16, ya yo me cansé de hablar tanto. Es algo innovador. Esta parte de los saltos de tiempo es bastante innovador porque yo no había visto una forma que se escribiera así. Estoy segura de que hay más libros que están escritos así, pero innovador. Y no me puedo imaginar cómo es que esto en 1980 y tantos se recibió de parte de la audiencia. Y además la forma en la que se enlazan los saltos de tiempo entre párrafos me encantó. Porque pónganle, ustedes están viendo la historia de 1958 y después viene la de 1985 y la forma en la que unen estas dos
dos partes de la historia es que la forma en la que finaliza la oración de la primera historia se junta con cómo empieza la oración de la historia que sigue. Nunca había visto eso, o que yo me acuerde, innovador verdaderamente. Número 17, los saltos en el tiempo. A mi parecer se entienden, aunque sí es una lectura que a veces como que te saca de onda porque hace muchos saltos, pero pienso yo que sí se entienden. Nada más que eso sí le tienes que poner como mucho coco y tienes que estar muy consciente de lo que estás leyendo porque si no te pierdes. Y la número 18 es que es adecuado a la época, es adecuado a cuando está escrito, aunque hay unas cosas que no me gustaron, que dejan mucho que decir, tanto de los personajes como de cómo se puede recibir el libro. Pienso que estuvo bien. Ahorita este libro no tendría tan buena recepción, pero excelente, la verdad, excelente, me atrevo a decir que excelente. No es perfecto, ni es lo mejor, pero muy bien. Libro adecuado, esa es la palabra, adecuado. Y ahora se viene mi parte favorita, las cosas malas. Número 1, es excesivamente largo este libro. 1500 páginas. Como dije al inicio, el libro en realidad no cubre tanto, porque el libro es, reciben la llamada, van al pueblo, salvan el mundo, punto. Esa es la historia. La cosa es todo lo que pasa en medio, sus recuerdos, las historias, bla, bla. Todo eso, pero es muy largo. Las descripciones te meten bastante a la historia, porque hay momentos en los que, por ejemplo, ponen cómo es que la luz del sol o la luz de la luna pega en cierta cosa. Me gusta hasta cierto punto. Me gusta eso, pero es que hay momentos en los que dice la misma cosa 3 veces en una hoja. Ahí es que no me gustó. No me gustó, divaga demasiado y te repite algo una y otra vez. Entonces, basta. 1500 páginas, a lo mucho pudieron haber sido 1000. Pienso que hubiera llegado más rápido a su punto y estaba divagando demasiado, divagaba muchísimo. Y es un libro excesivamente largo, es muy largo, porque la mitad del libro son descripciones. Como describe tantas cosas, te hace pensar que todo eso que está describiendo te va a llevar a una conclusión más satisfactoria. Entonces crea unos estándares para ti mismo que tú vas leyendo y dices, entonces todo lo que va a venir después va a estar igual de súper mega descrito. No, los estándares que hace que el libro te va contando no se cumplen al final, como que dices, ok, ¿tanto para esto? Así se sintió para mí. Número 2, es muy trágico, y es tan trágico al punto en el que te crea a ti como audiencia una indiferencia ante lo que pasa, porque dices, otra vez un niño se murió, otra vez no sé qué, no sé qué. Sin embargo, como ya dije, este libro es un libro que refleja bastante bien a la sociedad, entonces considero que si esto está hecho a propósito, lo hicieron bien, porque es tan trágico, te cuenta tantas cosas y tantas anécdotas tan negativas que te hace también indiferente hasta cierto punto. Entonces habla de la indiferencia el libro, habla de la indiferencia de nosotros hacia la sociedad y hacia las cosas malas que pasan. Entonces si esto está hecho a propósito, está hecho bien. Si no, exageró. Número 3. La crítica social está un poco al aire. Yo sé que acabo de decir que es una parte buena porque puede ser analizable, pero pienso que le hizo tanto al cuento que no le costaba nada poner cosas más específicas o que incluso los personajes como que lo pensaran. En muy pocas ocasiones los personajes fueron conscientes de lo que le estaban pasando, porque decían, otra vez no sé qué, no sé qué. Y estaban ellos conscientes de la opresión que estaban sufriendo, de que lo que les estaba pasando era a partir de que eran mujer, era de piel morena, de no sé qué. Todos ellos estaban conscientes de eso, pero creo que no estaban conscientes de la violencia o de cosas más allá, excepto en como 2 o 3 momentos. Pienso que hubiera estado mejor que los personajes hubieran estado más conscientes de eso, ya sea de grandes o de niños, porque de niños se dieron cuenta de muchas cosas. Número 4, el payaso eso. No me gustó su origen, porque su origen me sacó por completo de la historia. Yo pienso que toda la historia es adecuada a lo que se está contando, al universo que sale, excepto la llegada del payaso, que ni es un payaso. Para empezar, el payaso nada más tiene forma de payaso porque al parecer es como lo que más atrae a los niños, pero el payaso adquiere la forma del terror más grande del niño, creo. Adquiere la forma que cada uno de los niños ve, básicamente. Entonces no siempre es un payaso, pero el payaso es como su, ¿cómo se dice? Como su estándar, o sea, es como su forma natural. Bueno, no tampoco. Su forma más común es el payaso. Entonces el payaso eso llega así del macrocosmos, disparado en una bola de fuego, así. Llega al mundo, explota. Y cae en Derry, naturalmente. Entonces Derry es el payaso. Literalmente el pueblo es eso. Y ya. Entonces en las cloacas están como todo este plano en donde eso tiene a su gente muerta para alimentarse. Y después lo de rarísimo, pero a mí me sacó un buen de la historia, porque yo quería que fuera algo así como, voy a hacer poco nicho, pero ¿alguno de ustedes ha visto Jujutsu Kaisen? El anime. El anime. Yo creí que iba a ser algo así. Yo creí que iba a ser como el mismo concepto de que las maldiciones salen a partir de los miedos de las personas y tantas personas tienen
tanto miedo en cierto lugar específico que se crea como todo ese miedo como que se agrupa y se hace una maldición y después esa maldición mata a la gente. Yo esperaba que fuera a ser algo así, porque estaba ahí, clarísimo, clarísimo, que eso era una reconstrucción de la sociedad porquería en la que existía, en la que existimos, pero específicamente en la que existe Derry. Y me dicen que llegó como Superman. Estuvo súper mega fuera de lugar. Y sale toda esta parte de que el universo, o sea, del universo del Stephen King funciona así, del macrocosmos y que no sé qué, y que esto se explica en otro libro. No importa. Estás leyendo el libro y ya de repente te saliste. No me gustó, no me gustó. Y además como el hecho, eso es una analogía de la religión y supongo que es una analogía de Satanás. Pienso que hubiera tenido más sentido que simplemente como que apareciera o que saliera del cielo o no sé qué. Pero eso de que llegara como en una bola de fuego como Superman o como calcetín con rombos mal, estuvo raro. Número 5. El libro no se vende como lo que es. El libro se vende más que nada como si fuera solo el payaso eso, pero es una crítica social. El libro es un recuento de una historia de un pueblo con elementos de terror psicológico. No es un libro de horror. Te lo venden así para que lo compres, porque además te hace creer que es sobre eso. No, es sobre todo este pueblo, sobre los niños oprimidos que pasan violencias inimaginables y que tienen que salir adelante. Y pienso que el libro está más acercado a la realidad que de terror. Yo esperaba otra historia a partir de lo que había escuchado del libro, porque no es lo que parece. El libro no es lo que parece. El libro no es lo que te venden. Sin embargo, puede que lo hayan hecho así a propósito, que agarraran la imagen del eso y que te lo vendieran como que de eso trataba únicamente el payaso. El libro no trata únicamente del payaso, pero eso parece. Y eso yo creí. Y yo estuve muy decepcionada porque yo quería ver más payaso. Yo quería ver más terror. Me trajeron un buen de cosas y ya hasta el final del libro me di cuenta de qué trataba en realidad el libro, pero pues me lo vendieron mal. Esa es la realidad, me lo vendieron mal y no sé si es cuestión de que ya tiene muchos años que existe ese libro, que se fue modificando a lo largo de estos años cómo se vendía o sin marketing o lo que sea. El libro no es lo que parece. No lo es. Número 6. Las mujeres están escritas para que las odies o para que las sexualices. Yo eso a mí, la verdad, no me latió. Porque hay pocas mujeres en este libro, ¿no? Las mujeres son las mamás, la mamá de Ben, que es una mamá que además está obsesionada con su hijo, así como la mamá de Eddie. Y luego tienes a la mamá de Mike, que es una mamá que nada más está como de apoyo moral al papá. La mamá de Bill está también de súper mega adorno, pero eso está igual que el papá. Y luego tienes a la Beverly. Beverly no me le faltaron el respeto, la verdad. Me le faltaron el respeto bien cañón, bien cañón. Una niña sexualizada por 2 personas, 3 personas y el autor. Entonces, a partir de la presencia de Beverly, a mí el libro, por mucho crítica social que tenga y por, ay, es que no sé qué, es que como es mujer y esa supresión, no está bien escrita. No está bien escrita porque Beverly es yo creo que la que menos me gustó de todos los 7, porque no está bien escrita, porque está escrita para ser una niña de 11 años sexualizada. Y eso a mí no me latió. No me importa si es porque estuviera traumada o porque era un reflejo de su papá, no me importa. Y luego además es que en la lucha final cuando son adultos ni hizo nada, no hizo nada. Me quieren decir que lo único que hizo fue tener un apoyo moral a uno de los cuates que estaba muerto y que la pelea que tuvieron de niños literalmente está sexualizada, pero a morir, a morir de forma que lo único que hizo como participante en la primera pelea cuando eran niños fue tener una relación sexual con todos los niños del grupo de los perdedores. Esa fue su única participación. Y pienso que eso es lo único que hizo. Hubo una pelea que tuvieron en la que la Beverly fue la que se encargó como de dispararle al eso, que digo, bueno, pero se vio como una excusa, la verdad. Número 7. Está sobrevalorado el libro. Porque a pesar de que el libro sea muy bueno con la crítica social, de que sea un reflejo de la sociedad y todo eso, y que del terror, creo que hay libros que hacen mejor eso. Y creo que no es el mejor libro de terror del Stephen King. No creo que este libro sea el libro del maestro del terror y que el mejor libro de la historia. No lo creo. No me lo parece. Está muy largo, no es conciso, tiene muchas fallas y están súper sexualizadas las mujeres. Especialmente la Beverly, especialmente una niña de 11 años. Entonces no. Nadie me puede convencer de que este libro es el mejor de todos porque lo leí y no me lo pareció. Número 8. El poder de la amistad. No puedo creer que en un libro que tiene tanta construcción de tanta cosa y de tantas historias, el poder de la amistad derrotará a la analogía de Satanás. Sin embargo, estoy de acuerdo con que de lo que te han contado de la historia es adecuado, porque hablan del poder, hablan de cómo es que las infancias son muy importantes, de cómo es que el eso tiene miedo de estos 7 niños,
porque estos 7 niños ya demostraron ser capaces de luchar contra él, pero me pareció que esta parte del poder de la amistad, del poder del amor, que los amigos que hicimos en el camino derrotar a eso, se me hace un poco irreal. ¿Es adecuado para la historia? Sí, pero no es una conclusión satisfactoria. O sea, yo dije, y ya, o sea, lo único que necesitaron fue un poco de convicción para derrotarlo. No sé cómo lo hubieran hecho diferente, no creo que se pudiera haber hecho diferente, pero se me hizo un poco decepcionante, la verdad. Número 9. Aquí voy a intentar no ser lo más explícita posible, pero la relación sexual de los niños. No lo leí. Leí como la primera página, duraba como 7, 6. No la leí, se me hizo asquerosa. Esa es la palabra, me dio asco leer eso. Me dio asco leer la representación de una niña de 11 años que por su propia voluntad se le ocurre a ella sola tener una relación sexual con todos sus amigos. Me dio asco. O sea, es que no... Y además es muy difícil para mí entender que de parte del personaje de Beverly eso fuera siquiera posible, que siquiera se le pasara eso por la cabeza, porque durante toda la historia se le avergonzó a ella de ser mujer y se le avergonzó a ella principalmente por su sexualidad o por su posible sexualidad, porque el papá, la relación que tenía con el papá era rarísima, porque además creo que el papá tenía intenciones de abusar sexualmente de ella. Creo que nunca lo hizo, pero de que habían unas interacciones ahí raras que daban indicios de que el papá podía abusar de ella, estaban ahí muy claras. Hubo una parte en la que el papá estuvo a punto de abusar de ella. Entonces no me puedo explicar cómo es que el mismo día que eso pasa, ella dice, claro que sí, déjenme me sexualizo y todo esto a lo que me enseñaron a tener miedo, lo voy a hacer con todo el mundo. No, eso no me pareció real para el personaje de Beverly, no me pareció adecuado, me pareció más una excusa para hacer lo que quisieran con el personaje. Además que los niños tampoco estaban de acuerdo con eso. Entonces no creo que fuera una escena adecuada. No creo que fuera una resolución siquiera posible. No, es que no se me hubiera imaginado jamás a mí escribir algo así o imaginármelo. Incluso si los personajes ya están dañados y incluso Beverly y todo, no, incluso si querías hacerlo, no lo hubieras escrito. No me parecía que fuera necesario escribir algo tan explícito y que la niña estuviera de acuerdo con eso y que no le causara absolutamente ningún tipo de trauma después de eso. Porque es algo traumático. Es algo traumático. Niños, literal, niños. Y tampoco me importa que sea un libro. Es raro. Pero al mismo tiempo yo no voy a ir a tocarle la casa al Stephen King y a decirle de cosas y a decirle que es una basura, de no sé qué. Es un libro, al fin de cuentas es un libro, ¿no? Sigue siendo un libro, esto es ficción. Número 10. Es un libro muy difícil de digerir porque es un libro muy pesado. Muy pesado. Me tomó 3 meses enteros leerlo. Yo lo empecé a leer el 19 de julio y lo acabé el 19 de octubre. Fueron 3 meses así, pero fue julio, agosto, septiembre, octubre. Muy pesado en muchas partes. Es un libro medianamente fácil de leer. O sea, obviamente si tú... O sea, es fácil de leer, no tiene tantas complicaciones. La cosa es que son de este tipo de lecturas en las que le tienes que poner todo el cerebro del mundo para poder entender lo que están diciendo. Porque si no, ya estás en otro lado. Si no, ya te están describiendo algo completamente diferente que ni te acuerdas y se te va la onda. Entonces, es un libro que se necesita ponerle todo el cerebro del mundo para leerlo. No es un libro palomero, no es un libro sencillo y tampoco es un libro ligero. Número 11. Me comentaron en el video de TikTok que hice al respecto de este libro que el autor estaba drogado, que estaba bajo sustancias ilícitas mientras escribía el libro. Y la verdad es que se siente un poco, porque no se siente como si fuera un libro hecho con amor, porque hay libros que se sienten hechos con amor. Hay libros que se sienten como que el autor puso toda su vida en ese libro y este no se siente así. Este se siente un poco hecho al aventón, se siente como que el escritor quería terminar de escribir el libro así como yo lo quería terminar de leer. Tal vez sí lo escribió con amor y con dedicación, no me consta. Número 12. La representación femenina es algo que quería volver a tocar porque la verdad es que está horrible. Al mismo tiempo digo, pues es que también la Beverly era una oprimida, su minoría era ser mujer y así, pero los otros personajes también eran minorías y los otros personajes sí me cayeron bien y los otros personajes sí se me hicieron adecuadas sus decisiones, todo lo que hicieron, porque Beverly no, ¿saben? Pienso que hice mucho que desear el libro.
deja mucho que desear el libro. No creo que Stephen King sea muy conocido por saber escribir mujeres o por saber escribirlas bien, porque no lo hizo bien, al menos aquí. Al menos aquí todas las mujeres del libro te cayeron mal en algún punto y pienso que eso es raro. Porque si bien sabe escribir muy bien a todos sus niños, sabe escribir muy bien a los hombres, muy bien las mujeres no. Porque claro, somos extraterrestres. Este cuate sabe escribir asesinatos, abuso infantil, abuso animal, sabe escribir a un literal payaso del macrocosmos y todo eso, pero no sabe escribir a una niña. Discúlpenme porque no me guste sus mujeres que escribe. Número 13. Me hubiera gustado un poco más que saliera la parte de la desigualdad de la comunidad LGBT, de la comunidad queer, porque pienso que no existió. Tengo una sospecha de cuál de los niños era gay, pero no me consta mucho, nunca hubo nada explícito y solo hubo una parte en la que se decía que hubo un crimen de odio al inicio, que fue a un chico gay que estaba con su pareja y iban caminando y llegaron otros cuates locos y golpearon a uno y después el cuate se cayó como en la alcantarilla, por así decirlo, y llegó el eso y... Pero eso es lo único. Bueno, eso y otra parte que Eddie, como su payaso eso, por así decirlo, era un vagabundo, una persona en condición de calle, que se acercó a él acosándolo de forma sexualmente. Entonces, eso es como que lo único. Me hubiera gustado más que uno de los personajes que se viera un poco más como explícitamente gay. O sea, no que hubiera como algo explícito, porque yo comprendo que también por cosas de la época, no solo porque el libro fue escrito en 1980 y algo, sino porque el libro estaba contextualizado en 1958. Entonces comprendo que era un tema bastante tabú y puedo comprender que no existiera y que a pesar de que uno de los niños fuera queer, obviamente no lo iba a decir porque ya era suficiente con su propio sistema de opresión. No creo que le quisiera añadir otro, pero me hubiera gustado que saliera un poco más. Ahí lo dejo. Número 14. Hay elementos que son realmente enfermizos en el libro. Hay elementos que son realmente difíciles de leer. Como la situación con el Patrick, la situación con lo de cuando estaban en las alcantarillas y que trataron de salir de ahí. No. Tampoco puedo decir así como, ay, bórrenlos y que no sé qué, porque es una representación de la sociedad. Entonces lo comprendo, excepto lo de los niños. Sí, hay unas cosas que son bien difíciles de leer, la verdad, bien difíciles. Número 15. La obra creo que está más idolatrada de lo que debería. Considero que la obra es un libro que se tiene que utilizar para reflexionar, para desarrollar el pensamiento crítico, para analizar, incluso para criticar, y no para idolatrar. No es un libro que se tenga que tomar como referencia, como consulta, y tampoco como un ejemplo a seguir. No me gustaría como ver este tipo de comentarios que son así como de ¡ay, maestro! Y que cada una de sus páginas son súper necesarias para el mundo porque lo que le aportó, no, mano, no. Este libro se tiene que tomar como algo que es la representación más enferma de la sociedad, la representación más violenta, más indiferente, más discriminatoria de la sociedad. Y cómo es que eso deberíamos de nosotros internalizarlo, no alabarlo. Este no es un libro que se debería de alabar. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Al fin de cuentas, es un libro, no pasa nada. Número 16. Me quedó de ver más terror. Me hubiera gustado más cosas más terroríficas de eso. Porque imagínense, si a mí me dio miedo así dos escenitas que, dije, terror. Que generalmente me daba miedo que fuera pues, salirme el payaso. Lo bonito que hubiera sido que me hubieran dado un poco más de horror. Que me hubieran dado un poco más de cosas que me dieran miedo. Porque al inicio, yo el libro no lo podía leer en la noche, ¿eh? Me daba miedo. Al final ya ahí lo tenía leyendo a la 1 de la mañana porque ya lo quería terminar lo más posible, lo más rápido que pudiera. Me hubiera gustado más terror. Locura mía, ¿no? De querer exigir más terror de un libro de terror. Número 17. Esto lo dije al inicio, pero la longitud del libro levantó tanto las exigencias que uno le estaba poniendo al libro que decepcionó. Y la verdad, sí, decepcionó un poco, ¿eh? A mí me decepcionó. Como yo dije, me pareció adecuado su final, me pareció adecuada incluso su conclusión, como toda esta parte de las peleas con el payaso y de que el amor de la amistad lo pudo todo y que los amigos que hicimos en el camino son lo más importante y todo eso, me pareció adecuado, pero me decepcionó. Esperaba más cosas, esperaba algo mejor, esperaba una crítica social más potente del Stephen King y esperaba que eso fuera más textualmente, o sea, que estuviera así escrito, que era un retrato de la sociedad. No estuvo, me lo tuve que inventar, me lo tuve que analizar, más que nada. Me hubiera gustado eso, me hubiera gustado que eso tuviera más presencia como terror. No sé, me quedó de ver, estaba muy largo y dije, y ya, esto fue todo. Y número 18, la cosmología de eso, siendo que fuera un elemento que utiliza
en otros de sus libros como para darle como esta unanimidad de qué es lo que se considera como el universo de Stephen King. Ay, pero no siento que me explicaron muy poco de eso. Es mi opinión, es mi opinión. ¿Y qué más? Eso es todo. Creí que me iba a quejar más del libro, pero es que el libro como tal, hay cosas buenas que digo, sí, claro, wow. Pero como un todo, un libro que me ayudó más que nada como a comprenderme mejor, a saber qué tipo de cosas me gustan, de poder explorar más géneros, explorar diferentes formas de escribir. Me ayudó a aprender, pero fue más como un libro que se usa para aprender, como aprendizaje, que como entretenimiento. Definitivamente no es un libro de entretenimiento. Pienso que Stephen King tiene mejores libros. Es un buen ícono del terror, la verdad. Es un... El que te sacaron un payaso tenebroso así que sabe todos tus miedos y que conoce todos tus terrores y que te persigue por todos lados y te quiere matar. Está bien, la verdad. No lo recomiendo, la verdad. Me pudo haber gustado muchas cosas, pero no recomiendo el libro. Mi calificación de estrellas de entre 0 y 5 es 3 estrellas, porque para mí es innegable ciertas cosas que son buenos elementos, pero hay unas cosas que no. ¿Leería de nuevo a Stephen King? Sí, porque todavía tengo como unos 3 libros que me están esperando de él. Pero no lo voy a hacer en un largo ratote. Tengo planeado leer a Stephen King de nuevo en 2027, porque creo que me va a tomar como un año completo recuperarme de ese libro. Y ya, bendito Dios que lo acabé. Es una meta que tenía, no me estaba gustando, pero quería terminar el libro. Es una meta que logré, un esfuerzo titánico y no me arrepiento. Estuvo divertido, no lo volveré a hacer, no se lo recomiendo a nadie, la verdad. Por última vez, quiero que vean el libro. Ay, es que, sí, o sea, es un libro del tamaño de mi cabeza. 1500 páginas. No es lo mío. Este tipo de libros no es lo mío, definitivamente. Y no es para todos, tampoco. Si a ustedes les gusta, muy bien por ustedes. Qué suertudos. Qué sueño, hasta me dio sueño, amigos. Si les gustó el video, denle like. Si no, también, si quieren ver más contenido de este, síganme en mi TikTok, la verdad, porque subo más cosas ahí, son más consistente. Si les gustó el libro, háganmelo saber. Puede que la gente esté o no de acuerdo conmigo. Eso es lo que yo opino a partir de mi perspectiva como mujer y mi perspectiva como una persona que estudió comunicación, porque tengo una perspectiva de comunicóloga. Esa es la realidad. Todo lo que yo diga y haga a partir de ahora está influenciada en cómo es que yo vivo las cosas, en las que yo leo las cosas, en las que yo pienso las cosas a partir de la comunicación. O sea, esto es lo que yo opino a partir de lo que soy. ¡Oh! ¡Qué bonito se escuchó eso! Me acabé la voz. Si quieren leer este libro, mi humilde opinión es que no lo hagan, a menos que quieran aprender así como lo hice yo. Y si lo hacen, pues tómense su tiempo. No lo van a acabar en un día. Definitivamente no lo van a acabar en un día. Mucha suerte y pues nos andamos viendo. Chao.